Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hola familia, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y pues empezamos haciendo una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos en familia que tú promueves, porque es bueno, Señor, estar delante de ti en familia, tener estos tiempos de comunión contigo, estos tiempos de compartir entre todos nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones con el tema de hoy. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de estos tus hijos, trayendo respuesta a sus vidas, desafío para sus vidas. Gracias, Señor, nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que hemos titulado ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Resultados o frutos? Entendiendo que el desafío de Dios es que usted y yo vivamos una vida de fruto, una vida en la que llevemos fruto y fruto y fruto. ¿Qué es la diferencia? Nos podremos preguntar entre resultados y frutos. Bueno, el fruto es lo que la Biblia quiere que produzcamos nosotros los hijos de Dios. El fruto es algo que permanece, es algo bueno, es algo que deja huella y sobre todo es algo que siempre lleva a cumplir la voluntad de Dios. El resultado es algo que soluciona, sí, momentáneamente, es algo que queda, se da y pasa. Por ejemplo, usted puede jugar o en un campeonato de fútbol, hay un campeón y ese campeón tuvo muy buen resultado. Pero a veces la diferencia del resultado entre el que tuvo el primer lugar y el segundo lugar es mínima, un gol. Un partido que se definió en penales, por ejemplo, esos partidos que son tan emocionantes. Al fin y al cabo, los resultados son muy parecidos. O sea, hay un momento que hay una gran emoción, ganó un partido, ganaron el primer lugar y el segundo lugar hizo muy buen partido, tuvo muy buenos resultados, pero todo eso pasa. Mientras que lo que es un fruto, digamos, en la vida de un deportista es un futbolista que durante muchos años ha mantenido una carrera estable, ha tenido una vida equilibrada, no solo en cuanto a su rendimiento deportivo, sino en general, y ha sido, digamos, un hombre estable. Es un hombre que ha vivido o vive el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo. El resultado de un partido es eso, es un resultado, una puntuación X que puede en un momento darle un premio, no dárselo, pero en realidad es algo pasajero. Y Dios, nuestro papá Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de fruto. Miren lo que encontramos en Colosenses 1, el capítulo 10. Así es que, pues abramos nuestras Biblias en Colosenses 1, el capítulo 10. El versículo 10, que dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje revela tres cosas importantes que Dios quiere para nosotros: que le agrademos, que llevemos fruto y que crezcamos en el conocimiento de Él. Pues hoy nos vamos a concentrar en tres pasos que usted y yo tenemos que aprender a dar para ser hombres y mujeres que llevemos fruto, que realmente nuestra vida glorifique al Señor, que en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios, esa voluntad que según nos dice su palabra es agradable y perfecta. Para eso entonces vamos a estar trabajando en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Y vamos a estar ahí hablando y refiriéndonos todo el resto del tema al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Así es que, por favor, todos váyanse a la palabra de Dios, a Mateo 13. Y vamos a empezar leyendo, espero que ya todos estén listos con sus Biblias, vamos a empezar leyendo del versículo 3 al versículo 9 que dice así: y les habló muchas cosas por parábolas,
He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70, cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nos está hablando la palabra de Dios sobre un pasaje conocido, muy conocido por todos, la parábola del sembrador. Y la reacción, la parábola del sembrador, básicamente nos quiere enseñar la reacción que podemos tener frente al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de efecto trae en mí el conocimiento, el que me sea anunciada la palabra de Dios? Y entonces aquí es importante que hoy nos concentremos en esto. Vamos a ver cómo la forma de recibir la palabra de Dios me va a marcar la pauta de cómo mi vida sea una vida en la que se produzcan los resultados, en el que podamos ver la gloria de Dios. Vamos a leer la explicación que da la palabra de Dios en ese mismo Evangelio de Mateo 13 sobre la parábola del sembrador. Ahora vamos a leer del versículo 19 al versículo 23 y dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende y da y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Entonces vamos a ir desglosando 3 pasos básicos para que usted y yo aprendamos a vivir una vida de frutos, una vida que glorifique al Señor, una vida que realmente deje huella, una vida donde se pueda manifestar el poder del Espíritu Santo y realmente podamos o se cumpla en nosotros esa hermosa verdad que encontramos en la palabra de Dios, donde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Entonces vamos a ver un primer error y lo vamos a encontrar en el versículo 4, que dice así: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. La semilla que cayó al camino. Y en el versículo 19 está la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces hay un primer tipo de semilla. La que fue sembrada en el camino, donde no había, es una tierra normalmente, ubiquémonos en una carretera de polvo, de tierra, perdón, donde se pasa y se pasa y se pasa, ya sean las personas caminando o los animales y todo, se va haciendo una cosa dura que casi que parece concreto o cemento. Ahí cayó una semilla, no tiene dónde sostenerse y entonces se muere, se la comen las aves que pasan y no pasó nada. Cuando una persona escucha la palabra de Dios en esa sintonía, no pasa nada por su vida. Le podemos estar hablando la hermosa verdad de la palabra de Dios, la hermosa respuesta, los procesos hermosos que Dios tiene para nosotros, los planes, todo, y no pasa nada.
Usted puede escuchar la palabra de Dios, le pueden decir, pueden enseñarle todos los temas que están viendo en este campamento. Pero si usted está como ese terreno duro, ningún fruto, nada va a pasar ahí. Ese es un error, el estar duro, cerrado frente a la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa porque nos llenamos de puro razonamiento y lógica. 2 más 2 es 4. 3 más 3, 6. A 6 le quito 2, 4. Lógico, razón. Las cosas son 1, 2, 3. No hay cabida para nada más. Así son. La Biblia dice esto, yo hago esto, punto, pa. No hay cabida para la unción, no hay cabida para la manifestación del Espíritu Santo. No hay cabida para cambiar. Yo lo sé todo, yo lo hago todo. Mi lógica y mi razón prevalecen, ocupan el primer lugar. Ese es un error y eso me lleva a una vida de resultados, no a una vida de frutos. Pero ¿cómo hago yo para transformar esa vida de resultados a una vida de frutos? Simplemente tengo que aprender a no ser de esa semilla que cayó a la orilla del camino, a esa tierra dura que no va a dar frutos, sino aprender que todo lo que sea palabra de Dios, todo lo que a mí me llega, me enseñan, tengo oportunidad de ser expuesto y es palabra de Dios, es algo que tiene que hacer alguna revolución, tiene que producir algo en mi vida que me acerque al conocimiento de Dios, que confronte mi vida para ser mejor, para glorificarlo. Miren lo que dice el versículo 23. Que ese es el versículo que nos va a ir dando los 3 pasos que necesitamos para romper con la vida de resultados y acercarnos a una vida de frutos. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Ojo qué importante, dice, este es el que oye. El razonamiento y la lógica la vamos a romper con la revelación, que es el escuchar la voz de Dios, el aprender a discernir en la voz del Espíritu Santo, entender que Dios me habla, que el Espíritu Santo, producto de mi comunión con Él, me revela las cosas hermosas, los desafíos, las pautas, la ruta que Dios tiene para mí. Entonces, el error que no debemos cometer está en el razonamiento y la lógica. La vida cristiana la tenemos que vivir por revelación. La lógica y la razón no dan pie a que yo le pregunte al Espíritu Santo. La lógica y el razonamiento no me permiten orar. No necesito orar, yo ya sé cómo son las cosas. Mientras que la revelación me lleva a orar, a hacer los ajustes que son necesarios cuando yo estoy frente a la palabra de Dios. Miren, y esto de la revelación, usted lo tiene que aplicar a todo. La lógica y la razón no son buenas en sus relaciones familiares. La lógica y la razón no son buenas para marcar la pauta de su trabajo, de sus negocios, de las decisiones que va a tomar. Tenemos que buscar vivir una vida por revelación, que es esa posibilidad que nos damos de buscar en oración, en mi comunión con Dios, la dirección que me puede dar el Espíritu Santo para yo entender cuál es la voluntad de mi papá Dios. Así es que para vivir una vida de frutos, yo tengo que empezar entendiendo que no debo ser como esa tierra dura donde la semilla cae y no tiene ninguna posibilidad de hacerse un huequito y echar raíz. No, rebota. Y es una vida que está basada en la lógica y la razón. Mi matrimonio es un desastre, yo no soporto a mi esposo y punto. Yo decido que voy a hacer estas cosas aquí para la visa, no importa, me voy a casar, aunque eso sea un matrimonio de mentira. Yo tengo mal genio y así soy, punto. Yo no me pongan normas, no me pongan reglas porque a mí eso no me gusta. Eso es pura lógica y razón. Usted usa su lógica y su razón. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el que cayó en buena tierra, esa semilla que dio fruto es la que cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque escuchó
la palabra de Dios, porque no cayó la semilla y rebotó, sino que hizo su huequito, pudo echar raíz. ¿Y cómo es que nosotros logramos eso para tener una vida de resultados? Buscando vivir por revelación, buscando que todas mis decisiones, todas las pautas de mi vida estén sujetas a lo que Dios me dice en su palabra, estén sujetas a la manifestación del Espíritu Santo en mi vida a través de mi vida de oración, a través de mi vida de búsqueda de Él. Miren qué importante este primer paso. Le podemos poner a este primer paso revelación. 2 puntos, oír la voz de Dios. ¿Qué tenemos que evitar? La lógica y la razón. La lógica y la razón dejémosla para resolver problemas matemáticos, para hacer proyectos escritos de planeación, de todas esas cosas. Pero para el manejo de nuestra vida, para la toma de decisiones, para el confrontar mi vida, para cambiar, para realmente ver la gloria de Dios, yo necesito vivir por revelación. La revelación me lleva a vivir una vida de frutos. Y ese es el primer paso que nos tenemos que animar a hacer. Aprender a vivir por revelación, aprender a vivir liderados por el Espíritu Santo. Realmente escuchar su voz y aprender que lo que está escrito en la palabra de Dios, que lo que yo recibo de palabra de Dios es la revelación que el Señor tiene para mí, para manifestarse con poder en mi vida. Vamos con el segundo error que cometemos o que no debemos cometer para que nuestra vida sea una vida de frutos. Vamos a leer el versículo 5 que dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Vamos a brincar al versículo 21, donde está la explicación de ese versículo 5. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo error tiene que ver con la parte emocional. Miren que esta persona oyó la palabra, le pareció emocionante, dijo, sí, allá vamos, pero después empiezan las emociones. Ay, esto está muy difícil. Y empiezo a interpretar y a decir, bueno, no, tal vez es que la palabra de Dios sí dice esto, pero tal cosa, pero es que yo en este momento no me siento como para hacer eso. Es como lo que le pasa a muchísima gente con el gimnasio y con las dietas. Hoy está convencido, compra todos los ingredientes para hacer esa dieta espectacular, se matricula en el gimnasio, va un día, va 2 días, va 3 días, va 4 días, hasta que se desaparece. Y le toca estar pagando 1 año, 2 años, yo no sé cuánto, la membresía del gimnasio. Dice, ay, sí, yo hasta que se me vence el contrato. Un error es para no vivir una vida de frutos, sino una vida de resultados, es cuando vivimos a punta de emociones y de una interpretación. Las emociones y las interpretaciones personales no tienen mucha fuerza, no hay mucha gasolina y nos pasa como esta semilla que si bien es cierto no rebotó, cayó, pero no había una buena tierra, no había profundidad, entonces no tenía de dónde sostenerse la raíz y con cualquier cosa, aunque le pareció al principio una maravilla, usted viene, escucha el tema, qué maravilla, pero después las emociones, el interpretar, el que, pues el cristianismo no es tan fácil, pero es que esto requiere esfuerzo, pero yo tengo que dejar, pero yo tengo que renunciar y me hago un montón de bolas y entonces la semilla no continúa su proceso. No hay fruto, me quedo en resultados, una emoción momentánea que sí, pero no dura. Dice el versículo 23, que es el que nos va marcando la pauta. Acuérdense que decía, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios. Pero vean lo que dice, y entiende y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por 1. El segundo paso, después de escuchar la palabra de Dios para llevar fruto, es entender la palabra de Dios. Y ¿qué es entender en este pasaje? ¿A qué hace alusión este pasaje? A obedecer. La única forma de que la semilla que ya cayó, ya no rebotó, sino que está ahí en el terreno, realmente se fortalezca, esa raíz crezca y dé fruto, es si yo hago las cosas
conforme a la palabra de Dios. Ya no solo lo escucho, sino que doy un paso más y es que obedezco la palabra de Dios. Cuando yo obedezco, estoy dando el segundo paso fundamental para que mi vida sea una vida de resultados. Por ejemplo, la palabra de Dios me llama a no mentir. Ok, usted escucha eso. Y empieza, es un primer paso, estoy escuchando, estoy siquiera abriéndome a la posibilidad de entender la palabra de Dios. Pero el segundo paso es cuando yo una vez que escuché, bueno, la Biblia dice que no tengo que mentir, entonces yo decido obedecer y no miento. Cuando yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, yo estoy preparando mi vida para que sea una vida de resultados. Ya no solo oro, sino que yo oro y dejo de ser sabio en mi propia opinión y empiezo a entender que la Biblia realmente es mi manual de vida y que yo tengo que actuar, tengo que hablar, tengo que moverme conforme a lo que el manual dice. Si usted compra un televisor, de esos que ahora que son todos modernos, usted no lo va a tratar como los televisores en blanco y negro que había hace mucho. Usted no va a estar buscándole una perilla, porque ya no es que así es que es con perilla. Mientras usted le busque la perilla no le va a funcionar. Mientras que si usted va al manual y en el manual dice, no, mire, esto instálelo aquí, hágale esto, hágale aquí, bájale la señal de aquí, aplíquele, póngale tal aplicación, usted va a poder realmente disfrutar y saber todo lo que ese televisor da. Pues bueno, para que nuestra vida florezca, se proyecte, dé fruto, disfrutemos de la bendición, de los cambios, de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Yo tengo que entender que la palabra de Dios es el manual y que a ese manual es el que yo tengo que obedecer. Entonces ya no es solo oír la palabra de Dios, sino es entender la palabra de Dios para poder obedecer. O sea, ya yo tengo que entender que la palabra de Dios es fundamental para mí. Yo necesito oírla, necesito entenderla, pero no para empezar, bueno, ¿y qué? No, necesito entenderla para obedecerla. O sea, ya yo busco en la comunión con Dios el ir entendiendo, bueno, Señor, usted dice que yo no tengo que mentir, eso quiere decir que mentir es no decir la verdad, eso quiere decir que cero mentiritas blancas, porque en la Biblia no existen las mentiritas de colores, mentira es mentira, eso quiere decir que yo tengo que ser de una sola pieza, transparente. Entonces, la semilla va a poder crear raíz. Ya no va a rebotar, ya no va a tener unas raíces cortas, no, va a empezar a afianzarse, porque yo estoy haciendo los dos pasos que son necesarios. Y miren que todo esto no es simplemente para su devocional, para que usted lea no, eso yo lo tengo que aplicar en todo. O sea, yo tengo que ver, bueno, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que entender de tu palabra en cuanto a mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que entender de tu palabra en cuanto a mi vida matrimonial? Por ejemplo, yo entiendo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que yo como trabajador tengo que cumplir de la mejor manera. O sea, eso yo lo escuché en la palabra de Dios, pero al obedecer, ¿qué hago? Bueno, yo tengo que cumplir con mis horarios, yo tengo que ser un buen trabajador, tengo que ser responsable, porque así yo estoy glorificando a Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, bueno, la Biblia da unos parámetros muy claros de cuál es el rol de la esposa, de cuál es el rol del esposo, de cómo hay que luchar por los matrimonios. Bueno, yo lo escucho y lo hago. Obedezco la palabra de Dios. En este momento es cuando usted y yo nos tenemos que confrontar. Bueno, que queremos una vida de frutos, queremos glorificar a Dios. Si cada uno de nosotros está aquí sentado sacando este fin de semana para glorificar a Dios, es definitivamente porque queremos agradarle, obviamente, porque queremos hacer su voluntad. Pero es necesario que aceptemos la confrontación y realmente nos preguntemos si estamos queriendo llevar una vida de fruto. Una vida donde yo escucho la palabra de Dios y la obedezco porque estoy entendiendo que es mi manual de vida. Usted se puede preguntar,
Sobre todo pregúnteselo en esas áreas de su vida que están cojeando, en esas áreas de su vida donde tal vez usted no le permite al Espíritu Santo entrar. Pregúntese, ¿estoy aceptando la confrontación que la palabra de Dios me presenta? ¿Estoy realmente escuchando para entender y obedecer la palabra de Dios? ¿O simplemente todo esto me parece muy bonito, pero que no se me metan aquí adentro? Pero resulta que para tener esa vida de frutos, que es la voluntad de Dios, hay que ir hasta dentro de mi corazón y hacer todos los cambios para que la semilla que está siendo sembrada en mi vida dé fruto, y un fruto que se multiplique en bendición. Usted y yo necesitamos que nuestra vida familiar sea una vida familiar de éxito, que nuestra vida como solteros, como esposos, como estudiantes, como jóvenes, como lo que sea una vida de gozo, de testimonio, de realización. Y para eso necesitamos entender que estamos hechos para llevar una vida de fruto frente a la palabra de Dios, haciendo esas dos cosas. Pero todavía hay un tercer paso. Vamos ahora al versículo 6 de Mateo 13 y dice: pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. El que fue sembrado entre espinos, esta es la palabra, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Perdón, pero es que me confundí un poco al leer. La primera parte es el versículo 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. La explicación en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este tercer punto, yo quiero hacer las cosas a mi propio esfuerzo. No es que esto lo hago yo. Y ahí no hay cabida para el Espíritu Santo. Mi propio esfuerzo. Vea que esa semilla quería ahí solita, sin necesitar de toda la tierra, de la profundidad que había. No, ahí con poquita tierra y se seca. Porque yo necesito de la palabra de Dios. Yo necesito profundidad en mi vida. No es a mi mente, mi propia manera de pensar es muy limitada. Yo necesito esa plenitud, esa amplitud que me da la palabra de Dios. Por eso el versículo 23, miren lo que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, acuérdense, oye, es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto. Yo, para dar fruto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darme tiempo para conocer al Espíritu Santo y dejarlo que actúe en mi vida. Mire, esa semilla, el problema que tuve era que era rápido, como ahora todo tiene que ser rápido. Señor, yo lo quiero conocer a usted estilo microondas, solo 2 minutos y ya. Leo la Biblia un poquitico porque es que no soy bueno para leer y ya. No, yo necesito profundidad en mi relación con Dios. Y ese es el tercer paso. Yo necesito que Dios pueda manifestar su gloria en mí, producto de que del tiempo que me doy para conocer al Espíritu Santo, el tiempo que me doy para estudiar la palabra de Dios. Por eso dice, da fruto, el versículo 23, da fruto, ¿por qué? Porque hay tiempo con Él, hay tiempo en la presencia de Dios, porque hay tiempo para que Dios realice, lleve a cabo su proceso en mí y yo dé fruto. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo se logra eso? Bueno, yo tengo que establecer prioridades en mi vida. Dios es mi prioridad y yo no le estoy diciendo que tenemos que estar de las 24 horas del día 20 de rodillas con los ojos en blanco, no. Pero la media hora que usted, los 45 minutos que usted esté delante del Señor, sea un tiempo de calidad donde usted realmente tenga una conversación, donde usted realmente se deje tratar por el Espíritu Santo, para que Él vaya haciendo la obra, lo vaya convenciendo y le dé sentido a todo lo que pasa. Es que en la vida de nosotros nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito, todo es parte de ese plan que Dios tiene para mí. Pero solo cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo, voy viendo cómo el Dios va armando todas esas cosas, cómo el rompecabezas va tomando forma
Y no tanto para que algo pase, sino para que el fruto de Dios se dé en mi vida, para que yo me convierta en un hombre, una mujer más maduro, más creativo delante de Dios, más feliz, más seguro, más realizado, más completo, más, para la gloria de Dios. Entonces, vea cómo ya podemos tener un panorama completo. Yo necesito definir que en mi vida, según es la voluntad de Dios, el plan de Dios para mí, tengo que ser un hombre, una mujer que lleve fruto, que sea un fruto y un fruto que permanezca y abundante. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi vida tenga sentido, propósito. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a ustedes, ¿tiene su vida propósito? Usted hoy puede decir que usted tiene claridad en el sentido, en el propósito, en el camino que Dios está marcando para usted. Y pues yo le invito a que demos estos 3 pasos para que realmente el Espíritu Santo pueda cumplir su obra en usted y en mí, de ser hombres y mujeres que demos fruto. Hombres y mujeres, repito, y quiero hacer mucho énfasis en esto, hombres y mujeres que tengamos un propósito en la vida, que vayamos hacia adelante a ver de su gloria. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es evitar la dureza de mi corazón. Que la palabra de Dios no rebote cuando llegue a mi corazón. ¡Pum! No rebote, no. Que la palabra de Dios empiece a confrontar mi vida, empiece a acomodarse en lo más profundo de mi corazón, porque yo estoy escuchando lo que mi Dios me dice, porque estoy escuchando lo que el manual de vida tiene para mí y estoy permitiéndole al Espíritu Santo actuar, estoy oyendo. Lo que tengo que hacer en segundo lugar es entender que eso que estoy escuchando me está acercando a que se cumpla en mí el plan y la voluntad de Dios. Por lo tanto, tengo que obedecer. Todo lo que yo aprenda que tiene que ver con la palabra de Dios, yo tengo que entender que es el Espíritu Santo hablándome para decirme, mire, vea, obedezca, le conviene, le estamos marcando el camino. Y el tercer lugar, lo que tengo que hacer es dedicarme a dar fruto, ¿producto de qué? De tener comunión con el Espíritu Santo. Escucho, obedezco y me doy tiempo con el Espíritu Santo para que Él vaya cumpliendo sus propósitos en mí y me haga esa persona que Él diseñó desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y haga de mí esa persona realizada. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la Biblia me enseña que Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Pues la vida abundante empieza cuando yo entiendo que soy un hombre y una mujer llamado a llevar fruto. La vida abundante que Jesús tiene para mí empieza cuando yo escucho, cuando yo obedezco, cuando yo me doy tiempo con el Espíritu Santo. Y recuerden que hay 3 cosas que tenemos que evitar. La lógica y la razón no comulgan con el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, porque el Espíritu Santo tiene una forma única, sobrenatural de formarme. Y yo tengo que aprender a romper con la lógica, romper con la razón frente a lo que el Espíritu Santo me dice. Yo también tengo que aprender a quitar de mi vida, no caer en la parte emocional de que sí, sino aprender a tomar decisiones y cuando es sí con el Señor es sí y amén y cuando es no, no es sí y no, o es sí y tal vez hoy sí, mañana no. Tenemos que aprender a entender y a obedecer la palabra de Dios al punto de que para mí lo que viene de Dios es un sí y un amén. Y punto, no hay cabida para nadie más. También tengo que evitar hacer las cosas a mi propio esfuerzo. Tengo que evitar yo solo. No, le tengo que dar cabida a que el Espíritu Santo, a conocer al Espíritu Santo, al que Él lleve su propósito, cumpla su propósito en mí. Es hermoso ver cómo Dios quiere. Es hermoso entender cómo Dios anhela que usted y yo seamos hombres y mujeres que vivamos llevando fruto,
que vivamos llevando bendición, que vivamos llevando de su gloria, reflejando su gloria. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere cumplir ese propósito en su vida. Dios quiere darle sentido, quiere que si usted sea estudiante lo disfrute, que si usted anhela quedarse en este país independientemente de las leyes de migración, Dios está sobre eso y Dios se lo va a dar. Dios quiere que si usted tiene una familia, usted sea feliz como esposa, como esposo. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea un buen hijo, que usted sea un buen amigo, que usted sea prosperado en lo que usted hace para vivir. Que sus anhelos del corazón se cumplan. Eso es lo que Dios quiere. Bien dice la palabra de Dios que los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son de bien, de paz y no de mal. Pero para eso necesitamos tomar la decisión de ser hombres y mujeres que vamos apuntándole a llevar fruto, que nuestro camino está dirigido a lo que permanece, a lo que da seguridad, a lo que produce gloria para Dios, siendo hombres y mujeres que vivamos llevando fruto, evitando el razonamiento, la interpretación, las emociones, el yo puedo, yo lo hago, y decidiéndonos a escuchar la palabra de Dios, a entender que hay que obedecer eso que estamos escuchando. Y sobre todo a darnos ese tiempo con el Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Es por eso, familia, que hoy el desafío es muy claro. Dios nos está llamando, Dios te está llamando en este campamento, Dios te está llamando a ser un hombre que lleve fruto, a ser una mujer que lleve fruto, a ser un hombre que viva para la gloria de Dios. Y con toda seguridad, viviendo para la gloria de Dios, ocupándonos en llevar fruto, vamos a vivir la vida que anhela nuestro corazón y aún más. La vida que anhela nuestro corazón y aún mejor. Es por eso que hoy yo les invito a tomar una decisión con el Señor, una decisión donde realmente nosotros aprendamos a escuchar con respeto, con cariño, con mucha atención la palabra de Dios. Una decisión donde digamos, ok, hoy entiendo que la palabra de Dios es el manual de vida que yo tengo y lo voy a obedecer. Una decisión que me lleve a tener comunión, compañerismo con el Espíritu Santo para ver de su gloria en nuestra vida. Así es que ese es el desafío para hoy. Hoy es el día en que usted y yo digamos, ok, Señor, hasta aquí una vida de resultados. De hoy en adelante yo voy a vivir una vida de frutos para tu gloria. Amén. Bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor que todas estas palabras hagan huella en mi corazón y se hagan verdad para nosotros. Amén. Perfecto, vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias porque sabemos que es tu voluntad que seamos hombres y mujeres que llevemos fruto en nuestra vida, fruto de buena obra. Y hoy te queremos decir que queremos ser esos hombres y mujeres que llevamos fruto. Y si usted está tomando una decisión por el Señor, levante su mano y dígale, Señor, aquí estoy, yo quiero ser un hombre, una mujer que lleve frutos, frutos para tu gloria. Yo hoy quiero decirte, Señor, que quiero que mi vida te glorifique. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser materia moldeable para ti. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, diciéndote que renunciamos a cualquier sabiduría humana, a cualquier lógica, a cualquier razón que nos impida escuchar tu palabra. Realmente queremos quitar todo estorbo que haya en nuestra vida que no nos permite escuchar de tu palabra. Queremos ser oidores espectaculares, que todo lo que tenga que ver contigo lo escuchemos con mucha atención, porque Señor, hoy hemos entendido que tu palabra está dicha para ser obedecida por nosotros y queremos también tomar esa decisión de obedecer a tu palabra. Y si usted está decidido en esto, diga, Señor, a partir de hoy, para mí tu palabra es un sí y un amén. Y repítalo, dígale, Señor, a partir de hoy tu palabra es para mí un sí y un amén. Y hoy también, Señor, me dispongo a conocer a la persona del Espíritu Santo,
a profundizar en el conocimiento de mi ayudador, de mi consolador. Realmente quiero vivir ese proceso, quiero que tu Espíritu Santo me confrontes, quiero que tu Espíritu Santo me lleves a tomar decisiones para cambiar, que tu Espíritu Santo cumplas tus propósitos en mí y me conviertas en un hombre, una mujer de frutos. Yo te doy gracias, Señor, por el amor, la misericordia que tienes con nosotros, porque tu paciencia es eterna, es gigante, Señor, porque nos llevas de la mano. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de estos tus hijos, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces su disposición. Y yo te pido que los bendigas para que se conviertan en hombres y mujeres que lleven fruto. Yo te pido que los bendigas para que se conviertan en hombres y mujeres que disfruten de llevar y de reflejar tu gloria. Yo te pido, Señor, que los bendigas, los prosperes, para que sean hombres y mujeres cuyo fruto, el fruto que permanece, el fruto que viene de tus manos, sea el que se refleje en sus vidas. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, yo espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.